Bienvenida. Andrea, te dejamos ya para tu conferencia. Sin más Vamos a preámbulos, comenzar. la sala es toda tuya. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Como lo mencionó Diana, mi nombre es Andrea Díaz y hoy pues yo creo que me correspondió lo que para mí es una de los momentos más chéveres de un evento como este, que es el cierre, porque sé que me tocó la última parte. Las dos primeras compañeras que hoy compartieron con ustedes el conocimiento, estoy segura que les ha dejado gran información. Ya vamos a comenzar hoy con lo que es el grueso del evento como tal, que es la venta. Y bueno, yo porque le he puesto a mi conferencia o a este espacio que me ha regalado la EFE para venir a compartir con ustedes este nombre de Asegurando la Venta. Pues les cuento que yo llevo este año muy orgullosamente cumpliendo 21 años vendiendo seguros. Hace 21 años le dije sí a la industria aseguradora y estoy segura que la mayoría ha escuchado a un vendedor de seguros, podrá decir que aquel que vende seguros vende cualquier cosa. Si es esto así, por favor, denme un emoji que me siga motivando a continuar con la labor que hoy he venido haciendo. Siguiente, por favor. Y teniendo en cuenta que hemos venido haciendo digamos que una gran labor en el tema de venta, a mí me gustaría que empezáramos con los antecedentes. Probablemente la mayoría conoce el tema de la venta, pero todos sabemos de dónde viene, cuál es el concepto. Y por ahí dice, si ustedes me permiten leer, el concepto según la RAE dice que la venta es la acción y el efecto de vender. ¿Qué se puede vender? Lo que usted quiera, cantidad de cosas, todo lo que se pueda vender, un producto, un servicio. Y por supuesto que esto se convierte en una transacción en donde yo entrego un producto o un servicio por un precio que se acuerda. Teniendo en cuenta esto, también hay que recordar cómo ha venido evolucionando la venta. Y en mi opinión, la venta ha evolucionado de tres formas. En el pasado, para vender, todos los que alguna vez escucharon, tal vez no sé si en sus familias tendrían algún abuelo, algún pariente de hace muchos años que se dedicara a la venta y siempre se enfocaba en el tema del producto. En el pasado era muy importante hablar sobre las características del producto y argumentarlo. Y así era como se vendía. Yo mostraba cuáles eran los beneficios, las ventajas, el impacto de mi producto y el consumidor simplemente basado en esa información compraba, se generaba la transacción. Luego viene la evolución del mercado y viene una parte en donde yo, como vendedor, pues ya tenía que empezar a identificar las necesidades de mi cliente. Y entonces ahí es en donde yo empiezo a adaptar lo que yo ofrezco de acuerdo a lo que mi cliente quiere satisfacer. Pero no nos bastó ahí el mercado y el consumidor siguió avanzando y viene en lo que en mí respecta la mejor etapa de las ventas, que es la tercera, que es en donde hoy estamos en la actualidad, que es la venta consultiva, porque es la unión en donde yo argumento muy bien mi producto, mi servicio, pero que también requiero de identificar la necesidad de mi cliente para poder venderle y generar finalmente la transacción. Entonces hay un mix de las dos primeras etapas que llega a la tercera y es en donde a nosotros los vendedores pues nos ha venido exigiendo el aprendizaje continuo, estar innovando, estar todo el tiempo creando, estar todo el tiempo en contacto con el cliente, con el mercado, ¿cierto? Con la competencia y con las demás variables que se requieren para estar actualizado y generar una venta positiva o tener el resultado final. Siguiente, por favor. Antes de comenzar, pues necesito que nos hagamos las siguientes preguntas. Son dos preguntas de reflexión. La primera pregunta es, ¿qué queremos vender? ¿Y por qué hay que reflexionar al respecto sobre qué es lo que queremos vender? Porque, bueno, dependiendo de lo que queramos vender nosotros, si es nuestra marca, si es nuestro producto, si es nuestro servicio, si lo que queremos vender es nuestro nombre, de allí se va a desempeñar toda la estrategia y toda la táctica de comunicación. Y la segunda pregunta reflexiva que hay que hacerse antes
para iniciar este taller de asegurando la venta es, en la actualidad, ¿qué estás vendiendo? Hoy, ¿yo qué estoy vendiendo? ¿Esto por qué es importante? Porque al saber hacia dónde quiero ir, pero reconociendo en dónde estoy, nos va a permitir la mejora. Porque en algo tenemos que estar todos de acuerdo en esta sala, que no somos un producto terminado, que todo el tiempo estamos aprendiendo y si integramos esos aprendizajes nos va a ayudar a un crecimiento profesional y nuestro entorno nos va a empezar a ver de una manera distinta. Siguiente, por favor. Para ya entrarnos a asegurar la venta, hay una pregunta que, bueno, yo creo que todo el mundo puede resolverla, porque ¿quién no tiene una red social? Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos una red social. Preguntas, ¿quién tiene Facebook? En el chatcito, yo me imagino que todos. ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién descargó Threads? ¿Quién tiene Twitter? ¿Cierto? La mayoría, todo el mundo está interactuando en las redes sociales, YouTube, todos accedemos a YouTube, la información que viene allí, porque aunque no seamos conscientes de nuestro potencial y de la capacidad que tienen las redes en nuestra vida, tenemos que aceptar que estamos inmersos en ellas. Tenemos una red familiar, ¿cierto? Tenemos una red comunitaria, el edificio donde vivimos, el barrio en donde estamos, ¿cierto? La gente con la que compartimos en el trabajo, en la universidad, en el curso de inglés o de cocina al que nos hemos inscrito, ¿cierto? En donde compartimos los mismos intereses, pues esta red es la que nos permite a nosotros crecer, es la que nos permite abarcar, es la que nos permite expandirnos. ¿Y por qué estamos inmersos en redes? Yo no sé si ustedes no han observado el arco de fútbol. El arco de fútbol en donde se supone que se lanza el balón para hacer un gol, pues es una red, ¿cierto? La red de antenas de una compañía de comunicaciones es una red. Esto permite que todos estemos en contacto. Hoy yo estoy desde Bucaramanga, ustedes están en diferentes lugares de nuestro país, hay conferencistas que están en otros países y todo a razón del milagro de la red. ¿Nos queda alguna duda de que las redes son importantes? No, ninguna, ¿verdad? Me gustaría que los que están hoy aquí se reflexionen al respecto de cómo está su red. Si yo les dijera hoy a los asistentes, vamos a hacer una lista de 200 personas que me conozcan por nombre propio, ¿podrían hacerlo? Con el dedito arriba, si usted cree que lo puede hacer. Si usted coge su teléfono celular y puede empezar a observar si tendría 200 contactos que lo conozcan a nombre propio, ¿podría citarlos? Les voy a hacer una pregunta más difícil. Esos 200 contactos que usted hoy pondría en una lista, ¿le comprarían su producto o su servicio? Si hoy usted no vende nada, no se preocupe, usted se está vendiendo. Créame que usted se está vendiendo. Donde usted llegue, usted se está vendiendo usted mismo. ¿Cómo? Con su primera impresión, su lenguaje, ¿cierto? No solamente el lenguaje que usamos con palabras, sino también el corporal. Pues todos vendemos alguna cosa. Muy bien. Si les compra, de esos 200, todos les comprarían su producto, pues déjeme decirle que usted está en la gloria. Está en la gloria porque un negocio de emprendimiento para un producto, para un servicio, la mayoría arranca por el entorno. La mayoría necesita que las personas que lo conozcan le ayuden, le impulsen su marca. Y luego vienen otras estrategias de marketing que le permiten llegar a un mercado que no lo conoce, pero que puede posicionar bien su marca, que puede posicionar bien su producto o su servicio. Siguiente, por favor. Si observan en el siguiente slide, van a ver cómo unos cangrejos en cierta etapa, en cierta época del año, ellos son muy inteligentes y se juntan para poder cruzar, porque saben que tienen la menor probabilidad de morir aplastados por los vehículos si van en manada. Pues imagínense la importancia entonces de tener una red para lograr asegurar una venta. Si yo estoy en conjunto, si aprovecho la red de contactos que tengo, pues me va a pasar lo de los cangrejitos de esta imagen. Voy a poder cruzar la calle con la menor probabilidad de perder o de no lograr el resultado que espero. Lo importante de las redes. Siguiente, por favor.
Pero si a los asistentes de este evento todavía les quedan dudas sobre la importancia de las redes, pues les voy a contar la teoría de los 6 grados de separación. Resulta que en 1967 en Estados Unidos se hizo un experimento. Se buscaba enviar 160 cartas. Habían escogido aleatoriamente a las personas porque tenían un objetivo, que esas 160 cartas, al menos de ellas, le llegaran a una persona que se había elegido, quien era como una persona objetivo. La persona objetivo era un corredor de bolsa de Boston. Había una condición. La única regla era que solamente se podían usar intermediarios. Es decir, solo podía, por ejemplo, si a mí me asignaban una de esas 160 cartas, yo debía tratar de hacérsela llegar a este corredor de bolsa, pero debía usar gente que me conociera a mí, que supiera quién es Andrea Díaz, pero que yo estuviera segura que esa persona a quien yo le iba a pasar la carta iba a lograr llegarle al corredor. Y resulta que esto arrojó el siguiente resultado. De las 160 cartas, lograron llegar a este corredor de bolsa 42. Y cuando ya le llegaron las 42, se dieron cuenta que una persona tenía la necesidad de 5.5 intermediarios para lograr el objetivo de contactar a este corredor. ¿Esto qué significa? Que en promedio, si nosotros tenemos la intención de contactar a alguien para venderle nuestro producto o nuestro servicio y no lo conocemos, vamos a necesitar al menos entre 5 y 6 intermediarios, o esto dice el experimento, ¿no? Pero ustedes dirán, no, Andrea, pero es que en 1967 y con cartas, pues esto es diferente ahora, ¿no? Pues imagínense que este experimento se repitió en el 2003, se hizo con internet, participaron 61,000 usuarios, tenían que enviar un correo electrónico a unas personas ya elegidas, había gente de Australia, habían personas de Estonia, de la India, bueno, habían elegido ciertos personajes y los que participaron debían hacer lo mismo, solo que por internet y no con una carta escrita. Debían enviar un correo electrónico y usar también unos intermediarios para llegar a su destino final. Resulta que cuando se termina el experimento, se logró determinar que también para este caso se necesitaba entre 5, ya no 6, sino 7 intermediarios. Obviamente el resultado está muy cerca a lo que se vio en 1967. De esto, la importancia de conocer personas, de usar los intermediarios y de acceder a una red de contactos que te conozca a nombre propio. Y ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque resulta que cuando uno va a arrancar en las ventas, la pregunta más usual que hace un vendedor es, ¿y dan base de datos? Y resulta que un vendedor o alguien que esté dedicado a esto no requiere hacer esa pregunta porque ya sabe cómo buscar nombres, ya sabe cómo encontrar clientes. ¿Cómo? Aprovechando sus relaciones. Siguiente, por favor. No basándonos más en el tema de que las redes son importantes, pues hay un tema también, y es que hay que endurecer los lazos débiles. Porque bueno, yo no sé, yo creo que alguno me dirá a mí acá, mira, Andrea, yo en mis Facebook tengo 5,000 personas. Entonces yo le preguntaría, ¿y de esas 5,000 cuántos te conocen a ti? ¿Cuántos saben quién eres tú? Uy, no, de esos, por ahí 100. Los demás me han ido añadiendo porque son amigos de los amigos de los amigos de los amigos, pero nunca he hablado con ellos nada, no me conocen, no hemos hablado nunca nada, no nos hemos visto face to face, no saben quién soy yo, qué hago, sino solo lo que yo publico en mi red. Pues resulta que conviene que nosotros hagamos una estrategia de fortalecer los lazos débiles, es decir, está muy bien tener 5,000 usuarios en Facebook, súper bien, pero se requiere que exista una relación entre todos con el objetivo de que haya una probabilidad más grande de generar una transacción o que se pueda usar. Si ustedes observan en este slide, yo les estoy compartiendo que hay el nodo con la letra A, el nodo con la letra B y el nodo con la letra C. El lazo fuerte entre A y C está perfecto porque A conoce a C, sabe quién es. A conoce también a B.
El lazo débil podría estar entre B y C, porque es probable que A ayude a que B conozca a C. Lo conoce porque se encuentra en una fiesta, porque se vieron en algún lugar, se lo presenta, se conocen, saben el nombre, pero ese lazo quedó débil. ¿Por qué? Porque no han compartido. B tiene que trabajar en fortalecer su lazo débil, que es con C, porque esto le va a permitir construir una relación y aumentar el nivel de confianza. Todos hemos pasado por donde un amigo a través de otro amigo me presenta otro amigo, generamos contacto, podemos decir que la conocemos, pero nunca hemos establecido un contacto más allá. El objetivo de asegurar una venta es garantizar que muchas personas te conozcan a nombre personal. Ahora con las redes sociales es súper sencillo porque está TikTok, está Instagram, está LinkedIn, te conoce mucha gente, ven tu contenido, pero ¿con cuántos de ellos has interactuado? Entonces yo pensaría que a manera de ejercicio, para que ya les quede a cada uno, les propongo en una hoja o en una cartulina, si ven que su red es muy grande, poner puntitos de bastante cantidad de puntos y ustedes ubicarse en el centro y empezar a colocarle a cada punto un nombre. ¿Qué persona conozco yo? Esta persona es de mi entorno personal, esta persona es de mi entorno profesional, esta es de mi entorno familiar, y ver qué tan grande es su red. Esto con el objetivo de saber qué tan grande está mi conformación de contactos y de pronto si yo los puedo aprovechar de una manera mucho más, por decirlo de alguna manera, utilizar mejor los datos, ¿no? Me gustaría que aquí en el chatcito me colocaran si alguien ha medido cuánta gente nueva conoce diariamente. ¿Alguien se ha fijado en eso? Tú sales hoy al trabajo y conoces a alguien nuevo, no sé, de nombre tal vez, o en la fila para comprar el café, o cuando estás esperando el transporte público. Todo el mundo conoce a alguien nuevo. ¿Saben qué pasa? Que solo lo ven. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Algunos los saludan, otros no, simplemente los ven y ya. Cuando uno está, por ejemplo, en una sala de espera esperando que una persona, un médico lo atienda, vamos a suponer que estamos en una cita médica, pues ahí en la sala de espera hay mucha gente. Uno más o menos va echando ojito. ¿Qué pinta tiene? ¿Me conviene uno saludarle? ¿Me conviene uno conocerle? Pues uno ya lo va viendo y uno puede ir, ¿cómo está? Esperando también al doctor, como para ver, ¿cierto? Porque ahí es en donde se empiezan a acrecentar los lazos. Otra manera que ustedes pueden usar para potencializar los lazos débiles es, pues ya son amigos de Facebook, pues el día del cumpleaños envíen un mensajito, feliz cumpleaños, oye, te voy a dar like, me gustó tu publicación, muchas gracias, porque esto va generando recordación en el otro. Ay, fíjate que él me da like cada vez que yo publico algo, me comenta, fíjate que eso genera. Yo sé que el WhatsApp hoy, miren, el WhatsApp hoy ayudó mucho a que las comunicaciones sean más rápidas, pero yo prefiero la llamadita el día del cumpleaños. Cuando uno ya tiene el teléfono de ese contacto, no existe una mejor forma de fortalecer el lazo que darle una llamada. Darle la llamada, no escribirle a WhatsApp porque tú no sabes al WhatsApp si te vaya a contestar. Ahora la mayoría desactiva los chulitos de verificación para saber si a uno le han leído. Y si eso pasa, pues yo no me doy cuenta si él me leyó o no. Entonces yo digo, bueno, pues si mi objetivo es felicitarle el día de su cumpleaños, pues yo le voy a dar una llamada. Siguiente, por favor. Resulta que trabajar en red tiene ventajas y tiene desventajas. Y yo les voy a compartir, en mi opinión, las 3 ventajas más importantes de trabajar en red. La primera es que cuando usted trabaja en red, tiene la posibilidad de alcanzar más mercado, de llegar a más gente. La red también a usted le permite que se genere una comunidad de aprendizaje y de conocimiento, porque en la red se comparte. Todo lo que uno aprende lo comparte con el otro. Además de que también a usted la red le va a permitir optimizar recursos, porque si uno trabaja en red, pues menos gastos tiene.
puede tener aliados con el objetivo de tal vez beneficiarse por precios especiales, campañas, ¿cierto? No sé, hacer un tipo de alianzas, voy a hacer este evento, me gustaría llevar tal cosa, bueno, ¿por qué no me alío entonces con alguien que tenga esto, que también le convenga, que esté también esperando recibir mercado de allí, participación, bueno. ¿Mm? También tiene sus desventajas porque no todo es bonito. Y ustedes dirán, bueno, pues yo mejor me fijo en lo bonito, pero yo tengo el deber de decir que hay unas desventajas. Y es que las decisiones son más lentas, porque necesitamos ponernos de acuerdo. Y entonces aquí nos cabe súper bien lo que nos dijo nuestro speaker anterior, la inteligencia emocional, la actitud, cómo yo me comunico mejor con él para lograr que al final él acepte mi punto de vista y, ¿por qué no?, tomemos una decisión mucho más rápida, ¿cierto? Además de que no se va a recibir reconocimiento individual, porque es que aquí el reconocimiento va a ser grupal. Y a la mayoría nos gusta que nos reconozcan de forma individual. Entonces, el trabajo en red, eso no va a pasar. Te van a reconocer como un grupo, ¿no? Y bueno, por último, muchas veces los grupos cerrados, pues no permiten que se incluyan ciertos actores. Vamos a tener que, entre comillas, ganarnos la entrada a ese tipo de grupo o una invitación, ¿no? No sé quiénes hacen parte de algunos grupos que vemos por Facebook como Wikimujeres y este tipo de cosas. Hay grupos de esos que necesitan ser presentados por otros para poder acceder. Pues esa es una de las desventajas que puede tener trabajar en red. Pero los beneficios a largo plazo son mayores, por lo que yo les aconsejaría mucho que todo el mundo empezara a hacerlo desde allí. Siguiente. Next. Vamos a hablar ahora de las habilidades del vendedor. Ya sabemos que un vendedor tiene que tener una buena relación, es decir, debe tener un buen entorno, debe tener buenas relaciones, debe tener una buena actitud, debe ser alguien muy resiliente, ¿cierto? Pero también necesita tener habilidades digitales, porque es que hoy la venta se está haciendo por este medio. La mayoría, pues antes de pandemia, todo el mundo era la visita presencial, ¿cierto? El vendedor toma pedidos, voy, visito a mi cliente, tomo el pedido o tengo que tener una visita presencial. Ahora bien, no estoy diciendo que el 100% de las ventas se hagan digitales, no. Se hacen también presenciales, por supuesto, pero ya en un mayor porcentaje se está haciendo virtual. Y por lo tanto se necesitan las habilidades digitales, porque usted necesita saber cómo conectarse, cómo hacer aquí, cómo hacer allá. Esa habilidad se requiere. Usted necesita calificar su talento. Es decir, usted necesita saber qué cosas debe mejorar. Ah, bueno, pues fíjate que a mí me parece que estoy diciendo, mi speech de argumentación no está muy bien, ¿por qué no hacerme un curso de oratoria donde me enseñen a no usar muletillas, donde me enseñen a hablarlo mejor? Porque al final de cuentas el vendedor se convierte en una persona que cuenta historias, un comunicador, ¿cierto? O no sé, pues para este producto puntual que voy a ofrecer, pues debo conocer detalles del producto, detalles de la industria, entonces tengo que saber que a esa parte la debo mejorar. Necesita tener habilidades de investigador. Aquí se le tiene que activar el investigador privado que tiene adentro, porque todo el tiempo usted debe estar en función de ver cómo, uno, se comporta su competencia, dos, cómo se comporta el mercado. Si usted no anda atento a esto, pues hay probabilidad de que usted salga o se quede. Y uno debe estar pendiente, probablemente no para copiar, porque no estoy diciendo voy a estar pendiente de mi competencia para copiar lo que está haciendo, no, pero sí para ver qué está haciendo y yo cómo voy a hacer una estrategia interna con el fin de que eso que esa competencia está haciendo pues no me afecte y por el contrario se convierta en un beneficio para mí. Dedicarle tiempo a la lectura, estar muy atento a las noticias, a los indicadores económicos de su sector. Y no solo de su sector, sino el sector tal vez que puede ser el complementario o el que lo puede a usted suplantar. ¿Sí? ¿Necesita tener habilidad de escritura? Sí. Porque muchas veces los vendedores somos aquellos que tal vez, ¿por qué no? En algunos casos tenemos que hacer algún informe, hacer alguna descripción de nuestro cliente o del negocio y pues se necesita saber escribir. Es más, se necesita saber cómo escribir un correo electrónico. ¿Cómo es que yo en el correo electrónico no debería enviarlo con mayúscula? Porque esto genera un tono fuerte de agresividad hacia el otro. Entonces yo debo manejar
las normas de la escritura, por ejemplo, para hablarlo del tema electrónico. Ya había hablado de la narración de cuentos y yo creo que estas son de las habilidades que debería tener un vendedor con el objetivo de ir creciendo poco a poco y ir desarrollándose. Acuérdense que no somos producto terminado y que todos podemos mejorar. Simplemente es ser conscientes hacia dónde tenemos que ir. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, ya teniendo en cuenta que sabemos que necesitamos un buen entorno, buenas relaciones personales, que podemos aprovecharnos de nuestra red para generar transacciones, al final de cuentas poner Preguntas, nuestro no tengo producto mucho tiempo. y Qué asegurar la bonitos, venta. muchas ¿Perdón? gracias. Gracias a todos. Claro, el calendario de mi próxima campaña. ¡Eso! Ronald, felicidades. Listo. Fin. Sigo sus instrucciones. Me encanta haber estado y gracias de corazón por escuchar, por mantenerse y los espero en las redes sociales. Gracias, Bárbara. Fue una excelente exposición. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok, es que hubo como una interrupción de comunicación, ¿sí? Ok, volvemos. Bueno, qué nice. Entonces, seguimos con las expectativas de los clientes. Veo varias manitas arriba, pero les voy a proponer, si les parece bien, pueden escribir su pregunta por el chat y vamos a ir resolviéndolas más adelantito con el objetivo de llegar a todo el contenido y tal vez al final resolverlas. ¿Les parece bien? Bueno, resulta que a los vendedores definitivamente nuestra labor es bastante, yo diría, retadora, porque pues tenemos que conocer las expectativas de nuestros clientes. Y conocer las expectativas de nuestros clientes, siguiente por favor, pues nos va a llevar a saber que cuando ellos tienen contacto con nosotros, pues simplemente tienen una expectativa básica, ¿cierto? ¿Y cuál es esa expectativa básica? Miren, las expectativas básicas son aquellas que el cliente considera como los requisitos mínimos para estar satisfecho de nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Si un cliente compra un teléfono celular, vamos a poner este ejemplo, pues él espera que el teléfono celular funcione correctamente y que tenga una duración de batería pues aceptable, ¿no? Si nos vamos, y yo le cumplo esa expectativa básica, nos vamos a la esperada, ¿sí? Pues la expectativa esperada de este cliente, pues él asume, si seguimos por supuesto con el ejemplo del teléfono, que ese teléfono tenga una cámara, una buena cámara, ¿cierto? Una cámara de buena calidad y que el sistema operativo sea un sistema actualizado. Porque esta expectativa esperada es aquella que el cliente espera que se cumpla, ¿cierto? Que espera que se cumpla y que supere su necesidad básica. Luego viene la expectativa deseada. Bueno, pues la expectativa deseada es aquella que el cliente espera, que supera su necesidad básica, pero que también supera la esperada. Y si nos vamos al ejemplo del celular, pues en este caso él podría decir, bueno, pues mi expectativa deseada con ese celular que compré, pues va a ser tener una pantalla de alta resolución y que el rendimiento excepcional de ese celular me funcione para los juegos y las aplicaciones, ¿cierto? Ya si eso me cumple, yo ya cumplí mi expectativa deseada. Luego viene la no prevista, la última. Y la no prevista es aquella que el cliente no espera o no imagina. Es esa que cuando se cumple genera un grado de satisfacción tremendo. Y que si el cliente la ve y usted se la logra satisfacer, va a generar una confianza con usted impresionante. Si nos vamos al ejemplo del celular, pues la no prevista podría ser el reconocimiento facial, ¿cierto? O la capacidad del almacenamiento. Al ese ser la expectativa no prevista y yo cumplírsela, pues va a ser mucho más fácil, por supuesto, sorprender, generar una experiencia aún más satisfactoria para mi cliente, me va a permitir colocar seguramente más unidades y él me va a referir a otros
a otros que puedan venir a comprar mi producto, mi servicio. Se convierte en un apóstol. Y yo creo que todos en nuestros negocios deberíamos tener apóstoles. Aquellos que estén todo el tiempo refiriendo nuestros productos, nuestros servicios, que estén refiriéndonos a nosotros como agentes, como consultores, como vendedores. Siguiente. Esas expectativas, hay algo aquí importante y es que tienen un punto de relevancia. ¿Y por qué tienen un punto de relevancia? Porque la expectativa del cliente es una cosa, ¿cierto? Y al tener él esa expectativa, digámoslo así, al tener él la expectativa, esa expectativa no puede estar muy lejos de lo que yo le estoy vendiendo, de lo que yo le puedo vender o de lo que yo le quiero vender. Porque si es muy lejana, él nunca va a estar satisfecho con mi producto y es probable que no me compre, ¿cierto? Entonces, en el punto de relevancia, el elemento más importante que el cliente tiene es ese, para decidir la compra. ¿Y cómo se puede identificar el punto de relevancia? Pues mire, fácil. Hay que destacar cuál en la venta, cuál es el interés que él tiene. Y cómo yo mediante ese interés lo puedo persuadir para aumentar las posibilidades de cierre. ¿Cómo lo puede usted determinar muy bien? Primero, debe conocer bien su cliente y debe entender cuáles son las necesidades y los deseos. Esto implica que usted haga un análisis detallado del perfil de su cliente. Aquí vienen unos conceptos adicionales en marketing que se llama el buyer persona. Y es cómo yo puedo identificar qué tipos de clientes hacen parte o que podrían ser parte de mi negocio. ¿Es una ama de casa? ¿Es un empresario? ¿Es un empleado? ¿Tiene este perfil? Con base en esa información, yo ya puedo empezar a tener en cuenta las variables que va a hacer y lograr conocer el punto de relevancia. Hay que tener algo aquí muy claro y es que el punto de relevancia varía entre clientes, porque es que cada persona es diferente y todos tienen prioridades y motivaciones distintas. Por lo tanto, es importante que usted fundamente el punto de relevancia de su negocio en personalizar el enfoque de la venta y adaptarlo a las necesidades específicas de cada uno de los perfiles de cliente que usted pueda tener. El punto de relevancia le va a dar a usted un mayor impacto en las necesidades y deseos del cliente, le va a permitir identificar y destacar este punto para persuadirlo en el momento del cierre y así hacer una venta mucho más exitosa. ¿Estamos bien? ¿Todos bien? Muy bien. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya como para ir concluyendo, me gustaría mucho que cada uno hiciera una reflexión y es ¿cuántas horas del tiempo usted debería dedicarse a satisfacer a su cliente? ¿Cuánto tiempo debería dedicarle a eso? ¿Cuánto tiempo usted debería dedicarle con el objetivo de darle una mejor experiencia a su cliente? ¿Será que esto existe una receta puntual en donde en mi mercado yo debería dedicarle este tiempo a mi cliente con el objetivo de mejorar la experiencia? Porque hay algo claro y es que no nos van a recordar por lo que decimos, sino por lo que hacemos sentir al otro. Si nuestro cliente tiene una experiencia positiva con nosotros al momento de comprar, estaremos asegurando la venta. Y esto está desde el momento en que él ingresa a nuestro local, que lo vea organizado, que lo vea limpio, que huela rico, ¿cierto? Que vea a la persona que lo va a atender, que tiene el conocimiento para poderlo atender, que le dedica el tiempo, que lo escucha, que le presta atención, ¿verdad? Entonces, para mí, en mi opinión, y por supuesto los leo en el chat, las 12 horas o 24 horas o 8 horas o 10 horas que usted le dedica a su negocio, esas deben estar también dedicadas a ofrecerle a su cliente una mejor experiencia y por supuesto a que tenga la satisfacción total, para que al final del ejercicio él siga comprando, se vuelva apóstol, se fidelice con usted, estrechen el lazo, lo pongan fuerte y le recomiende a otras personas que puedan venir a consumir su producto. Siguiente.
Les voy a dar 6 conceptos, los 6 consejos, perdón, prácticos para trabajar en relación con el cliente. Miren, yo creo que lo más importante cuando uno quiere fortalecer una relación con un cliente y asegurar la venta es que yo a mi cliente le proyecte confianza, sinceridad y transparencia. Que mi cliente sepa que para comprarme a mí hay que hacer este proceso, que yo le estoy diciendo toda la verdad del producto, que no le oculto información, que le estoy informando absolutamente de todo, que le genero esa confianza. Por supuesto, yo necesito hacer un reporte, medir y hacer seguimiento, porque yo requiero saber mi cliente cuánto me compra, cada cuánto me compra, qué cantidades me compra, por qué razón me está comprando esto. Incluso, miren, lo vemos en los supermercados todo el tiempo. Cuando usted llega a la caja en un Éxito o en un supermercado, le dicen número de cédula para saber si usted está con puntos. Pues estos puntos lo que hacen es medir su comportamiento de compra. Ellos pueden determinar si usted era soltero porque compraba cerveza, carne para hacer asado, y luego va y compra pañales y compra pañito, entonces ya ellos, la inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, ya dice, él es casado. Entonces en el cupón que yo le arrojo al final, le voy a dar descuento para que compre un producto de ese tipo, de los que él necesita. Si yo hago ese reporte, esa medición, ese seguimiento, voy a lograr llegar a ese cliente o a esos clientes con productos adicionales, voy a vender más unidades y demás. Hay que mantener el contacto, escribir, llamar, visitarlo, porque esto hace que usted empiece a conocer los objetivos de su cliente y se vuelvan también los suyos. Háblele siempre de tú a tú, es decir, usted es mi cliente con nombre propio, sea muy, muy específico, ojalá exclusivo. Y esto va a hacer al final que se construya una relación. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo usted puede identificar la necesidad de su cliente? Mire, con simplemente 2 cositas. La primera, usted debe obtener toda la información que necesita para trabajar y, por supuesto, necesita organizar una comunicación efectiva con su cliente. Bien, le voy a dar tal vez los tipsitos para poder encontrar información del cliente. ¿Cuáles preguntas? Hay que usar las preguntas de contexto. Las preguntas de contexto son aquellas que le va a permitir a usted saber, o más bien le va a permitir entender cómo va a tomar decisiones el cliente, cómo puede resolverle el problema. Aquí en las preguntas de contexto, usted va a tener la oportunidad de averiguar tiempo, lugar, circunstancias, personas que se involucran, antecedentes, motivaciones, ¿no? Va a tener como esa información adicional que va a requerir para poder generar un producto o un servicio para mostrarlo. Luego vienen las preguntas de necesidad del problema y ahí es en donde ya usted indaga cuándo ocurrió, quiénes estuvieron involucrados, cuál fue el resultado, qué fue lo que pasó realmente. Luego vienen las preguntas de impacto y las preguntas de impacto pues simplemente se usan para que el cliente sea consciente de qué puede pasar o cuál sería el efecto, la consecuencia de no atender eso. Y las de beneficio pues simplemente en qué se va a beneficiar. Siguiente. Entonces, ¿cómo se utilizan todas esas preguntas para generar una venta o para generar una transacción? Yo diría que en la primera parte que se llama la indagación, que es cuando nos sentamos a conocer el cliente, qué es lo que lo motiva a comprar, viene una parte al final de esa indagación que son las preguntas de oportunidad. Y las preguntas de oportunidad pues son aquellas que nos permiten identificar cuáles son las probabilidades o los beneficios, ¿no?, que puede obtener este cliente si toma la solución con ustedes. Por ejemplo, aquí les voy a dar tal vez 4 tipsitos para generar preguntas de oportunidad. Pues hay que mantener una mente abierta, ¿cierto? Hay que ver de muchas formas diferentes todas las posibilidades que este cliente tendría para desarrollar la solución a su problema o a su situación o para satisfacer su necesidad. Hay que enfocarse en el futuro, ¿no? Porque las preguntas de oportunidad se centran en qué puede pasar en el futuro. Estas son preguntas de posibilidades, ¿cierto? Puede incluir algunos beneficios allí con el objetivo de que él vea tangible el futuro.
Haga preguntas abiertas, formule preguntas no solamente que sean sí o no, sino que lo pongan a pensar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿qué beneficios podríamos obtener si exploramos esta opción? ¿Cierto? Porque son preguntas que permiten que el cliente sea reflexivo y que dé un mayor detalle. Desafíe las suposiciones, pues cuestione, por ejemplo, ¿y si haces esto? ¿Y si hiciéramos aquello? ¿No? Y por último, pues mire, considere todos los escenarios, todos los que puedan. ¿Qué oportunidades podría surgir si la comunicación hacia el cliente es esta? ¿Cómo podríamos beneficiarnos de las nuevas tecnologías? Entonces, empezar a poner a nuestro cliente a pensar en el futuro, a ser reflexivo y consciente, nos va a permitir a nosotros hacer una venta. ¿Qué acciones entonces generan para poder encontrar oportunidades? Pues mira, lo primero es, por supuesto, yo creo que todos los planes de emprendimiento están basados en la solución de una necesidad puntual, ya sea para ofrecer un producto o un servicio, que es cómo identifico el problema, cómo identifico la necesidad que quiero resolver. Luego, por supuesto, tengo que construir un guión en donde incluya todas las preguntas que anteriormente les compartí. Y por último, ir a donde el cliente, ya sea de manera virtual o presencial. Siguiente, por favor. Mi consejo es que mezcles estas preguntas en la conversación que tengas con tu cliente. Puedes hacer 1 o 2 preguntas de contexto, puedes hacer entre 4 o 5 preguntas del problema, como para entender muy bien de qué se trata. Luego hacerle unas entre 4 o 5 preguntas de impacto, lo mismo el beneficio, y por último hacer 3 preguntas de oportunidad. Y con esto vas a ver si hay la oportunidad de generar una transacción entre ustedes. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Hay una parte acá que es cómo yo, después de hacer las preguntas, empiezo a usar el rapport. Y es cómo yo, mediante la técnica del reflejo, puedo entender qué es lo que siente mi cliente. Incluso ustedes pueden encontrar muchos escenarios en donde utilizan esta técnica con el fin de que el cliente se sienta en confianza. Si yo me toco el cabello, entonces el cliente se lo va a tocar. Y este tipo de cosas va a ayudar a desarrollar un ambiente de confianza y nos va a permitir hacer la venta. Lo primero que hay que hacer más bien en esta técnica, es identificar el cliente cómo se siente, identificar, por supuesto, de las respuestas que te he dado a las preguntas anteriores, cuál es la idea principal de esto, cuál es el objetivo o lo que él está esperando conseguir, y luego refleje lo escuchado, ¿no? Usted podría referirse a él, estás, ¿cierto? ¿Te sientes así? ¿Te gustaría? Esperas la respuesta de él y lo puedes hacer las veces que sean necesarias. Puedes incluir, ¿por qué no?, comentarios para transmitir experiencia y conocimiento, y por lo tanto ya al final sí hay que definir qué viene. No podemos dejar en la cita solamente ya cómo se siente, cómo está, le doy mi experiencia y ya no, ahí mismo debo dar los siguientes pasos, es hacia dónde vamos, cuáles son las fechas, qué responsabilidades hay, qué cosas hay que seguir, como el next, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está un ejemplo. Entonces, si usted ve a su cliente, usted está contento porque tiene un descuento por pronto pago. Entonces, este tipo de afirmaciones hace que el cliente se sienta en confianza con ustedes. Hace que para él sea más fácil tomar la decisión de venta. Siguiente, por favor. Como resultado de esta técnica, usted va a tener la lista de todas las necesidades que el cliente tiene. Después de eso, usted va a tener que priorizar esas necesidades. Esa lista va a tener unos impactos, es decir, esas necesidades puntuales de su cliente, qué impactos va a tener. Por supuesto, vamos a tener que hacer una lista de las condiciones del cliente, ¿no? Como qué condiciones comerciales desea tener, cuáles son las condiciones de entrega del servicio y, por supuesto, los pasos que vamos a seguir para generar la transacción.
Después de que ya hemos resuelto la primera parte, que en mi opinión yo lo denomino como la indagación, que es el momento en el que yo conozco a mi cliente, en el que yo sé cómo se siente él, en el que estoy analizando todo, ya viene la siguiente parte, que es cuando ya he generado la transacción, ya he generado la venta, ya lo he hecho todo y se va a repetir nuevamente el ciclo. Resulta que cuando el ciclo se va a repetir nuevamente, ahí es en donde vienen las etapas de la venta. Y ya las dejé yo al final porque sé que la mayoría de los que estamos hoy aquí probablemente lo hacemos, solo que no sabemos el tecnicismo. Pero todos aquí prospectamos un cliente, todos aquí hemos concertado alguna vez una cita, hemos usado la técnica de romper el hielo, ¿cierto? Hemos hecho la planeación de la visita. Todos aquí en algún momento hemos ofrecido nuestro valor asegurado, hemos construido nuestra oferta, hemos estado en el cierre de la venta y hemos tenido como el objetivo del manejo de las objeciones. Y aquí es en donde viene lo importante, cuando el ciclo de asegurar la venta ya llega al final, que es la prospección. Yo les cuento algo que uno en la prospección necesita ser resiliente. El 80% de las negociaciones se realizan después del quinto contacto. La estadística nos dice que solo hasta la quinta vez que yo el cliente me compra. Y saben que es algo muy triste, que el 90% de los vendedores no contacta al cliente más de 4 veces, porque ya piensa que ya no le va a comprar y deja de contactar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cómo concertar una cita? Miren, yo les decía hace un momento, el WhatsApp nos ha ayudado mucho, algunos nos agendan citas por ahí, clientes nos dan tiempo para venderle, pero para mí siempre será la llamada. Asegurar la venta es llamar a mi cliente, agendar la cita con él. Puedo hacer un speech, puedo escribir qué es lo que yo quiero decir con el objetivo de no perder la llamada, que mi cliente sepa exactamente por qué lo quiero contactar. Yo poner tal vez unos puntos, yo le pondría un saludo, una presentación, un objetivo, reafirmar la cita, por supuesto el compromiso de la cita y la despedida. Yo haría mi speech, me sentaría a hacer la llamada y agendaría la cita. A algunos les funciona por WhatsApp, dependiendo de cómo sea el producto o el servicio que quiera vender. Si va a usar la venta consultiva porque sí o sí requiere conocer, le recomiendo. También para otros productos puede hacer su venta de manera digital. Siguiente. Next, por favor. Gracias. Aquí, rápidamente, romper el hielo. Ojo con esto porque muchas veces rompiendo el hielo puede un vendedor durar hasta 10 o 15 minutos hablando con el cliente. Les propongo que lo primero es que salude a su cliente y ahí mismo en ese saludo usted sepa cómo es su cliente. Y luego utilice máximo 3 preguntas para romper el hielo. Antes de esas 3 preguntas, use las redes sociales para que conozca más sobre su cliente, porque ahora los clientes publican si juega golf, si juega tenis, si va a qué lugar, entonces ya más o menos usted sabe cuáles son sus hobbies y le puede servir eso como estrategia para romper el hielo en la cita. Siguiente. Todo se va enhebrando al conocimiento del cliente, todo, 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 todo. ¿La cita se tiene que planear? Sí. ¿Por qué? Es muy importante saber quién es mi cliente, si es una empresa, si es una persona natural, el KPI de mi cliente, si ya es alguien que me ha comprado o va a comprar o es nuevo, pero pues entender un poquito de cómo funciona, tener información del mercado, ¿cierto? Hay que repasar la cita. La improvisación en la venta no asegura la venta. Uno debe tener la planeación de la cita para asegurarla. Por supuesto, al final, prepare siempre los pasos a seguir si se genera la transacción. ¿Qué hay que hacer? Y tenga todo completo. Siguiente. No le dé miedo ofrecer el valor agregado. Construya una solución para el cliente, aproveche, por supuesto, el estilo de personalidad del cliente, tome toda la información que al principio les compartí, las necesidades, el impacto, los beneficios, entre diferenciadores en sus productos, genere una solución que para su cliente sea aquella que vaya a solucionar el problema o la situación que él hoy está teniendo y buscando hacia usted.
Y por supuesto no le dé miedo ofrecer el valor agregado. El valor agregado le va a permitir reforzar lo que usted encontró en su cliente en la conversación. Va a mostrar que usted es proactivo, que tiene iniciativa, porque está en pro de mejorar la productividad de él. Y por supuesto, ese valor agregado le va a permitir que usted conecte toda esa información de su cliente con el mercado y con la industria y le va a ayudar pues a entender, o más bien su cliente va a estar en fila pensando que usted está pensando como él, que está pensando en pro de su negocio, que está pensando por su beneficio. Después de ofrecer el valor agregado, ya viene el cierre de la venta y pues ahí ya es la transacción. Yo les recomiendo hacer preguntas ahí sí rápidas, es cuando empezamos, ¿está de acuerdo con firmar el pedido? Porque cuando uno hace un cierre indirecto es cuál sería el siguiente paso, pues le puede dar la opción de que el cliente diga, no, pues ven la próxima semana o la siguiente. No. Entonces, yo prefiero usar la técnica del cierre directo, en donde de una vez le digo, esto es lo que usted requiere, esto es lo que usted necesita para comenzar, está de acuerdo con esto, permítame, yo le ayudo, y de una vez tomar toda la información en el momento del cierre de la venta. Seguramente en ese cierre de la venta vendrán las objeciones, pero aquí toca entender por qué el cliente no quiere comprar. En mi opinión, el cliente no quiere comprar porque el precio le parece versus el servicio no lo ve, por decirlo de alguna manera, equivalente, porque no tiene confianza suficiente en la empresa o en el asesor, o porque las condiciones de esa transacción para él no son satisfactorias. Esas, en mi opinión, son las tres objeciones. Si usted logra identificar por qué él está objetando y le da una solución que para él sea tangible, seguramente le va a dar el sí y va a generar la transacción. Hay algo que pasa en el manejo de objeciones y es que algunos clientes muestran escepticismo. Entonces, cuando un cliente le muestre escepticismo, usted simplemente demuestre sus argumentos. Tenga pruebas a la mano, testimonios u otras experiencias. En la venta de seguros es muy normal uno contar experiencia. Cuando uno ya lleva muchos años, uno cuenta algunas experiencias, casos puntuales, por supuesto sin nombres para guardar la confidencialidad de nuestros clientes, pero sí las situaciones porque ayudan a que el cliente se ponga en el lugar de esa situación y para él sea más fácil tomar la decisión. Algunos le da miedo tomar la decisión y pueden decirle, debo consultarlo con la almohada, debo consultarlo con mi esposa o mi esposo, ¿cierto? En ese caso, refuerce los beneficios y recuérdele los impactos. Por supuesto, tenga argumentos. Y esto va a depender del tipo de cliente. Si es un cliente metódico o es un cliente emocional, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo sea su cliente, usted adopte los argumentos. Algunos dicen, bueno, pues la verdad yo no creo que necesite eso, como que son indiferentes. Pues ahí toca preguntar más porque hay que determinar por qué para él hay indiferencia en comprar o no el producto. Aquí pues hay que hacer preguntas abiertas, hay que ver por qué la indiferencia, hay que preverla y hacer algunas preguntas claves que le involucren, por supuesto, los impactos y los beneficios. Y bueno, la objeción que en mi caso les contaba es identifique el tipo, si es un pretexto, ¿no? Si es un pretexto, pues uno tiene que reflejar y argumentarlo. Si es un malentendido, pues hay que aclararlo y explicarlo. Si es una queja, pues hay que demostrar acción. Si hay una desventaja, bueno, pues hay que hacer un poquito más persuasivo y ver cómo se puede encontrar la solución y bueno, incluso, ¿por qué no usar la misma desventaja para ponerla en positivo? Y por último, el precio. Revise las alternativas de tal vez por qué no incrementar el volumen y así lograr descuentos adicionales. Y por último, para ya concluir nuestra sesión de hoy, viene lo que se llama el cierre de asegurar la venta, que es el servicio postventa. Y esto es en la fuerza de ventas muchas veces pasa que después de que generan la transacción nunca más vuelven a contactar al cliente. En mi opinión, su cliente siempre va a ser su cliente y el cierre de la venta para asegurarla está en la postventa. Porque en la postventa él va a poder referirte a otras personas, te va a poder dar contactos de otros clientes, tú vas a poder actualizar información de él que va a ser importante. En esas visitas de servicio vas a identificar oportunidades
y seguramente vas a poder retener clientes porque cuando uno tiene servicio postventa, las quejas y las sugerencias y peticiones se tratan de una manera ágil y eficaz. Al final, les dejé en mis redes sociales, espero que puedan contactarme. Yo soy Andrea Life Trainer. Me encuentran en podcast, en Spotify y en Anchor como Andrea Life Trainer. Mi usuario de Instagram es Ampadis. También me encuentran allí. En TikTok también me encuentran igual, Ampadis. En YouTube me encuentran como Andrea Life Trainer. Encontrarán también otra información adicional de temas de liderazgo y de ventas. Y bueno, creo que habían preguntas en el chatcito. No sé, Diana, si logras ver algunas preguntas, voy a ver por acá. Andrea, estamos verificando Hola. con nuestro equipo si tenemos inquietudes. Si hay alguna inquietud, aprovechemos estos últimos minuticos, los dejamos por el chat. Igual a quienes nos siguen a través de YouTube, también pueden dejar alguna inquietud a través de nuestro canal. Ahí también estamos súper atentos de sus opiniones. Y todo eso que han estado escribiendo por allí lo estamos trasladando al chat de Zoom. Queremos saber, igual le podemos dar voz a mi compañera Karen, que también está en sala, para que nos lea. De pronto si hay alguna inquietud, Karen, ¿nos puedes contar? Claro que sí, Dianita. Una de las preguntas que tenemos es los tipos de clientes, ¿cómo los manejas? Ok, bueno, es un tema bastante largo porque existen varios tipos de clientes. Esto depende, por supuesto, de unas características puntuales. Incluso hay una teoría que habla sobre los clientes y los colores, que identifican los clientes azules, los rojos, los amarillos y los verdes. Dependiendo de su comportamiento y de su lenguaje, pues nos debemos poner en los zapatos de ese cliente. Hay técnicas, incluso hay una que se llama la técnica del corbatín, por cierto, en los seguros muy bien usada, con el objetivo de cerrar la venta, pero básicamente los tipos de clientes pues son unos metódicos que tú necesitas hablarle de cifras, de hechos y datos, unos emocionales que necesitas hablarle sobre la seguridad y la protección, otros que son en el yo, que son personas que están pensando solo en su beneficio personal, entonces hay que ponerlos a ellos en primer lugar. Y los otros, que son los verdes, son aquellos que están pensando en el bien social, están viendo cómo eso le ayuda a la sociedad, entonces también usar ciertas palabras claves para ponerlo en servicio de la sociedad. Entonces, en mi opinión, hay 4 tipos de clientes, por supuesto, diferentes combinaciones. Esto se llama preferencias cerebrales, por si quieres estudiar un poco más a quien hizo la pregunta. Incluso hay un experimento muy bueno que me hubiera gustado poderles compartir. Es una pareja, ahora no fue el apellido de esta, hizo un experimento con respecto a los matrimonios y él decía, la mayoría se casan hechos y datos y ese matrimonio no dura mucho, pero si se casa el emocional con el emocional, sí, porque hay que casarse con el que realmente es. Entonces ahí me deja pensando que uno en las ventas pues debe hablar el lenguaje del emocional. Si al emocional yo le voy a hablar de, vamos a suponer que estoy vendiendo un carro y le voy a decir, oye, este carro anda 50 kilómetros por galón. Al emocional no le importa eso. Al emocional, ¿sabe qué le importa? Que en el carro le caben los 4 hijos que tiene. La esposa, la abuela, la suegra, le caben todos. Al emocional eso es lo que le interesa. Entonces hay que ver el lenguaje que él usa y con base en eso usar el speech. Ponernos en ese mismo color. Gracias, Andrea. Bueno, otra pregunta que tenemos por aquí es de Diana Corina Montoya. Ella quiere saber, para las ventas de terapias, ¿qué sugieres? Como coaching o terapias, bueno, es un servicio, me imagino, ¿sí? Sí, sí, señora. Bueno, yo sugiero que para aquellos que venden servicios, pues hay que mostrar el beneficio. Hay que usar el impacto y el beneficio que tiene, pues el impacto de no atenderlo y el beneficio que tiene el atenderlo. Entonces, si una persona que ofrece ese tipo de servicios se enfoca en eso y su comunicación va a ir en eso, en pro, pero también después de atenderlo, hay un seguimiento,
estoy segura que va a generar mucha más fidelidad de ese cliente y seguramente él va a seguir contactándola y va a seguir visitando su negocio, su local o su IPS o su clínica o donde sea que esté dando la atención. Como que no me quedo solamente en la terapia hoy, sino que luego yo lo contacto, tal vez le hago un plan de seguimiento, le puedo proponer ciertas cosas, a crear un chatcito en donde le comparta literatura, donde le comparta ciertos tipsitos que le pueden servir para la puntual situación que está atendiendo ahora. Así rápidamente es lo que se me ocurre. Claro que sí, Andrea. Ella también quiere saber cómo conocer si el cliente realmente quiere o no el producto. Con las preguntas. Las preguntas de contexto le van a permitir saber la situación actual y luego las preguntas del problema. Es que no se trata de ella saber si el cliente lo quiere, sino más bien hacerle entender al cliente que él sí lo necesita. Y solamente con la sensibilización se logra eso. Entonces hay que hacer tal vez unas preguntas claves que le va a permitir ella hacerle entender al cliente que requiere o no su servicio. Vale, Andrea, gracias. Y por último, tenemos una última pregunta. La señora Diali quiere saber cómo puede manejar la gente cuando es grosera, cuando es un poco fuerte para hablar. Cuando ¿es el cliente o es el colaborador? Me imagino que el cliente. Cuando el cliente, exacto, el cliente, ¿sí? Bueno, cuando el cliente, yo le voy a hablar de mi experiencia. Cuando yo veo que un cliente es agresivo, yo lo que busco es bajar el tono de voz. Por ejemplo, si el cliente está hablando muy fuerte, yo le hablo pasito. Porque esto va a hacer rapport, va a hacer que él también baje la voz. En ocasiones lo que hago es guardar silencio y al yo guardar silencio, él también lo guarda. Lo dejo que él respire, probablemente también ofrecerle algo de tomar. Si le ofrece algo caliente, eso también le va a ayudar a calmarse. Si le ofrece un café, una aromática. Somos como tipsitos que le va a servir manejar la situación. Si al final ya la agresividad es mucha, ahí sí ya hay que poner límite al cliente y ahí sí hay que determinar si ese es un cliente que merece ser atendido por mí o definitivamente debería comprarle a mi competidor. Gracias, Andreta, por tomarte estos minutos para dar respuesta a las preguntas de nuestros asistentes a este evento. Mil gracias por esta exposición y así vamos dando cierre a esta primera agenda de la jornada de la venta efectiva y servicio al cliente 2023.